Bueno, mira, lo primero yo creo que lo que impide, como ya decía anteriormente, es la métrica de la vanidad, y eso es muy complicado. Si te miras al espejo, te mandas ojitos, te mandas besitos y crees que todo lo estás haciendo maravillosamente bien y que el resto no es más que una conspiración del pantano neoliberal, estás perdido, ¿no es cierto? Porque no estás reconociendo los problemas. Por otra parte, hay una idea de, digamos, de una ceguera ideológica. El gobierno presenta su modelo económico como si fuera el fin de la historia, es decir, como si más allá del modelo primario exportador, rentista y comerciante no hubiera nada, que lo único que se puede hacer frente a este modelo es retroceder y el pasado solamente puedes volver al modelo neoliberal, no habría otra cosa. Esta, digamos, ceguera ideológica, pues le impide al gobierno, ¿no es cierto?, tomar otro tipo de medidas e insiste con sus medidas que ya no funcionaron, ¿no es cierto?, porque ya acabaron con el excedente económico que hacía funcionar este modelo, que tiene que ver con el gas. Bolivia producía 60 millones de metros cúbicos por día, ahora produce alrededor de 35, 36 millones de metros cúbicos por día, casi menos de la un poco más de la mitad. Los ingresos han caído en más de 3.200 millones de dólares que venían de la renta gasífera. No hay plata para mantener ese modelo. Entonces, en ese sentido, lo que están haciendo es primero toda historia de esta sustitución de importación. Van a sustituir como 1.300, 1.400 millones de dólares. Si funcionan las cosas, porque todo lo hacen en base a empresas estatales, empleo público, ¿no es cierto? Empleo a sus correligionarios. Entonces, si funcionara 1.300, pero no alcanza, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú ves todos sus proyectos estatistas, no les van a funcionar porque no es suficiente el dinero. Por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que se necesita es sacudirse de esta ceguera ideológica que le hace pensar al gobierno que está frente al fin de la historia y reconocer que hay alternativas de diferente cuño hacia adelante que implican el cambio del modelo económico. Definitivamente esto ya es un muerto que se ha olvidado de caer. El modelo económico es un muerto que se ha olvidado de caer y por lo tanto requieres cambiar totalmente tu economía. Pueden haber oportunidades significativas hacia adelante. De hecho, pasado este momento de crisis económica y política que ha comenzado, pues hay un escenario interesante. Por ejemplo, en el mundo se va a producir una transformación importantísima. Vamos hacia la descarbonización de las economías. Descarbonización significa electrificación. Electrificación en el mundo significa más uso de energías renovables, sol, viento, agua. Ok, entonces esta oportunidad va a hacer que una nueva minería podría surgir con una enorme participación del sector privado y también con participación pública, por supuesto. Entonces, pero hay que crear conglomerados que articulen no solamente la extracción de minerales, sino también o sea, hacer la primera, cuarta y quinta inclusive revolución industrial. Vamos a poner ejemplos. El mundo va a necesitar miles de paneles solares para iniciar el proceso de electrificación que va a ayudar a la descarbonización. ¿Con qué se hacen los paneles solares? Se hace con plata. Bolivia tiene todavía mucha plata, pero no solo puede producir plata, tiene que integrarse verticalmente la industria y comenzar a generar todo lo que tenga que ver con plata y tecnología para los paneles solares, electrificación. Entonces, Bolivia tiene un superávit de electricidad. En Bolivia hay 3.500 megawatts de potencia energética en electricidad y solo consume la mitad. Y tiene, por lo tanto, hay un gran potencial para atraer, ¿no es cierto?, inversión extranjera directa a Bolivia y convertirnos en receptor de nubes del Internet, en grandes servidores que utilicen electricidad barata y buena que va a tener Bolivia. Y eso lo conectas al litio. Nosotros tenemos que ser un espacio para generar, ¿no es cierto?, energía dentro de Bolivia y para que empresas vengan a producir aquí la plata, vengan a producir con la energía que nosotros podemos venderles. Después, entonces, ese es un camino que está abierto, pero que requiere sacarse
la venda de los ojos y pensar que lo que estás haciendo es maravilloso y que el único camino que existe es este estatismo chabacano, ¿no es cierto? Este estatismo que está en los años 50 de sustitución de importaciones. No va a funcionar, necesitas sector privado. Después, otra gran alternativa, por supuesto, todavía hay en los alimentos, y esto tiene que ver probablemente con China, con hacer un clúster de alimentos poderosísimo en Santa Cruz, Beni, Pando, ¿no es cierto?, para entrar a los mercados chinos. Después está en el mundo ocurriendo un fenómeno que se llama el reshoring. Allá estadounidenses, españolas, europeas, se fueron a producir a China. Están saliendo de China por la pelea que hay entre los chinos y los norteamericanos, buscando nuevos espacios económicos. Eso se llama reshoring. Entonces, podrían venir esas inversiones extranjeras a Bolivia, ¿no es cierto?, de manera significativa y obviamente con ellas tener otro nivel de desarrollo que el país necesita. Después está la revolución en los servicios, turismo, gastronomía. Bolivia tiene un enorme potencial, ¿no es cierto?, en esas industrias, y lo que también necesitamos es en gran medida reglas de juego claras, estabilidad económica, política y regularidad jurídica, y traer mucha inversión extranjera al sector turismo y gastronomía. Y esas son inversiones no de millones de dólares, que vengan hoteles, 30, 40 millones de dólares, que vengan restaurantes, 4 o 5 millones de dólares. Eso ya ha ocurrido, ¿no es cierto?, en Bolivia varias veces. Entonces ahí tienes un tejido enorme. Como verás, hay oportunidades, pero si siguen con la ceguera ideológica el gobierno y que pensar que lo está haciendo maravillosamente y que no es capaz de entender que hay, ¿no es cierto?, futuro más allá de lo que ellos proponen, pues es muy difícil. Entonces, como acabo de mostrarte, hay todavía una alternativa muy interesante. Finalmente, todo lo que te estoy mencionando también implica un cambio en cuáles son tus prioridades como nación. En Bolivia siempre hemos estado insistiendo en los recursos naturales. Ahora es el tiempo del recurso más importante que hay en el planeta y en Bolivia, el capital humano. Por eso tienes que dar un shock en la educación. Todas las políticas económicas, todas las políticas públicas, todas las políticas sectoriales tienen que apuntar a dar un shock en la educación, porque educación significa ideas. Ideas es el nuevo petróleo del mundo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, son en las ideas. Además es un recurso que no se acaba nunca. Y eso tiene que ver con la segunda, tercera, ¿no es cierto?, inclusive cuarta revolución industrial. Bolivia no tiene que sacarse la idea de que se va a hacer el camino de Inglaterra y que primero vamos a hacer la primera revolución industrial, industrializando los recursos naturales. Y así poco a poco le vamos a llegar a la cuarta. Eso va a pasar el día del Huiru. Bolivia tiene que saltar, digamos, de lo que tiene ahora la cuarta revolución industrial, y eso tiene que ver con servicios, con tecnología. Hay que convertir el altiplano boliviano, hay que convertir las alturas, la planicie, hay que vender frío, ¿no es cierto?, para que se generen clústeres tecnológicos, servidores en el altiplano boliviano para aprovechar los fríos, bajar costos de refrigeración, ¿no?, y traer las nubes del Internet a Bolivia. En los años 70, los varios economistas hicieron una cosa súper interesante y políticos dijeron: Bolivia tiene que ser hub de distribución de gas natural. Eso nos hizo vivir como 30 años, 40 años. Ahora Bolivia tiene que ser hub de distribución de innovación, de tecnología, de ideas, ¿no es cierto?, a partir de atraer nubes del Internet con tecnología, que nos den tecnología con energía que nosotros tenemos, solar, eólica, con sol, con viento, con frío. Ese es otro cambio también significativo. Y eso significa que nosotros conquistemos de una vez el planeta educación. Bolivia tiene que volverse obsesiva con la educación en todos los niveles, para que el capital humano que vayamos formando haga todas estas revoluciones que acabo de mencionar.